Hola, es un gusto tenerlos nuevamente en otra noche de miércoles médico. Sean todos bienvenidos los asociados y participantes a este maravilloso espacio de conocimiento. Esta es una actividad organizada por el Comité de Educación de Promédico en alianza con la Academia de Medicina del Valle para apoyar esa formación continua de todos los médicos en el país. Promédico es una entidad solidaria y cuenta con más de 50 años de trayectoria apoyando el futuro de los médicos en el país. Sean todos bienvenidos, este es su espacio. Ok, y el sonido. Muy buenas noches. En el nombre de Promédico y de la Academia de Medicina, bienvenidos a Miércoles Médico. Esta noche con un invitado muy especial, el académico doctor Jorge Hernán Jiménez Restrepo. Él es médico y cirujano de la Universidad Libre de Cali, especialista en medicina interna de la Universidad del Cauca, especialista en cardiología por la Universidad del Valle. El doctor Jorge Hernán Jiménez Restrepo nos va a presentar su conocimiento, su experiencia, sus estudios sobre la prevención cardiovascular y prevención en general. Es un gusto, es un placer, es un altísimo honor presentar entonces al doctor Jorge Hernán Jiménez, con quien los dejo en este momento. Bienvenido, doctor Jiménez. Muchas gracias, doctor César, por su presentación. Para mí es muy agradable estar haciendo esta presentación por el beneficio que se puede presentar a nivel de la población general y también de la población de los médicos tratantes y personal en general de salud que apoyan a los pacientes. El tema entonces es prevención cardiovascular y general. Toda esta idea surgió de hace aproximadamente de cuando terminé cardiología en el 2015, cuando me di cuenta de la importancia de la prevención cardiovascular y posteriormente con los años pensé que era importante integrar otros campos de la medicina, como era la oncología, las enfermedades neurológicas degenerativas, patologías articulares, etcétera, para poder hablar de una prevención en una forma más global. Pues en eso he estado todos estos años tratando de recolectar información, ya que casi siempre la literatura está dirigida a ciertos tipos de prevención en determinados campos. Además, es importante pues dar un poquito de historia sobre el interés que he presentado sobre este tema, ya que desde mi familia y muy probablemente de las familias de muchos de los trabajadores de salud y de la población en general presentan estos inconvenientes. Pues como primero, la primera causa de morbimortalidad es la enfermedad cardiovascular a nivel mundial y la segunda es el cáncer. Entonces, en este enfoque comencé pensando en mi familia porque pues mi padre y tres tíos, los tres se presentaron enfermedad coronaria, fueron revascularizados con cirugía de corazón abierto y entonces fallecieron en un momento más temprano de sus vidas. También viendo alrededor de las familias, he encontrado que ha habido personas que tienen el problema de de los cánceres en diferentes momentos de su vida, que también entonces ha sido punto de preocupación para mí. Y entonces, debido a esto, me he interesado pues en este tema y esta es la idea entonces de compartirles todo este plan de estudios que he tenido a través de estos años para tratar de hacer un beneficio a la salud y a la comunidad. Este es probablemente el estudio más grande que se ha hecho en nutrición
Este es un estudio realizado en 195 países que comenzó desde los años 1990 hasta el año 2017. Lo que se pretendía estudiar eran los efectos de salud y dentro de los riesgos nutricionales. Se hizo un análisis temático desde ese entonces para la posibilidad de enfermar y morir. Se calcula que para el año de 2017, 11 millones se habían presentado por causas de tipo nutricional, ¿no? Teniendo en cuenta pues aproximadamente 250 millones de años ajustados por salud, y particularmente hubo tres grupos, y estos tres grupos se encontró que el consumo elevado de sodio fue la causa de muerte en aproximadamente 3 millones. El consumo menor de granos integrales o cereales integrales fue la causa de muerte en 3 millones. Y la disminución en el consumo de frutas, la causa de muerte en 2 millones. Perdón. Si tomamos esta gráfica, podemos observar esta gráfica en barras, observamos cuál es la causa más importante en un momento dado de fallecer por problemas de tipo nutricional. Tenemos las causas generalmente las más importantes, las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, las neoplasias y también otras causas que están, pues que dijimos, las neurológicas y las causas de tipo articular. La causa principal es el alto contenido de sodio en las dietas, ¿no? Vemos en el rojo oscuro lo importante que esto es particularmente en las enfermedades de tipo cardiovascular. También hay que tener en cuenta que hay una pobre ingesta en lo que se llaman los cereales integrales, produciendo también un nivel muy alto en este sistema de barras. La comida baja en frutas, baja en frutos secos y semillas, la pobre en vegetales, pobre en pescado y ácidos grasos omega 3, pobre en fibra, pobre en ácidos grasos poliinsaturados, pobre en leguminosas, en legumbres, rica en grasa trans. Las grasas trans, ustedes saben que es la que muchas veces se adiciona a partir del proceso de industrialización de los alimentos, particularmente en los alimentos ultraprocesados. Las dietas pobres en calcio también influyen, pobres en leche, ricas en azúcar y bebidas dulces, ricas en carnes procesadas y carnes rojas. Es importante conocer que el consumo de ciertos alimentos en un momento se recomienda que pueden ser buenos, pero hay que tener en cuenta que muchos de estos alimentos no cumplen ni siquiera la ingesta óptima diaria. Como particularmente las frutas, sí parece que es uno de los que cumple 250 gramos en el día, pero otros como son los vegetales se deben aumentar por lo menos a niveles de 360 gramos día. Las legumbres por lo menos a 60 gramos día. Los cereales integrales a 125 gramos día. Los frutos secos y semillas a 21 gramos y la leche a 435 gramos. O sea, son metas por cumplir. Y hay otros que por supuesto hay que disminuir, como son las carnes rojas, la carne procesada, los azúcares en los alimentos y las bebidas y el sodio. Hay que también aumentar lo que es el consumo de fibra, de calcio, de ácidos grasos omega 3 y de ácidos grasos poliinsaturados. Respecto a los ácidos grasos trans, que es los que comentamos, esos son los que producen por solidificación de aceites vegetales, parece que los niveles se están en un momento dado cumpliendo. Este ha sido uno de los hitos más importantes de los estudios realizados pensando en una mejor nutrición para la humanidad. Es el estudio PREDIMED realizado en España. Se realizó tanto en hombres como en mujeres, aproximadamente en rangos de edad de 55 a 80, que no tenían una historia de enfermedad cardiovascular, que algunos sí tenían riesgo como eran diabéticos,
por lo menos con 3 factores de riesgo como eran fumadores, hipertensos, con colesterol elevado, de lipoproteínas de baja densidad y bajos en lipoproteínas de alta densidad. Además, por sobrepeso, obesidad y con historia familiar de enfermedad cardiovascular. Estos grupos se aleatorizaron y se dieron 3 tipos de dietas. Una es la dieta mediterránea más aceite de oliva. La otra fue dieta mediterránea más frutos secos y se comparó con la más conocida dieta DASH, que baja en grasas, que es la impulsada por el American Heart Association, y se encontró que de estas 3, la que mejor resultado tuvo fue la dieta mediterránea agregado el aceite de oliva. Particularmente aquí para decir que el aceite de oliva se encontró que en un momento dado podía mejorar o evitar la producción de diabetes hasta en un 20% de los consumidores. En este caso, pues este estudio se realizó para mirar el riesgo cardiovascular en pacientes con un estado socioeconómico diverso. Se realizó en 20 países de ingreso bajo, medio y alto, conocido como el estudio PURE, en el 2019. Los individuos fueron 154,000 de 5 países de bajo ingreso, 11 de ingreso medio y 4 de ingreso alto, con una duración de 7.5 años. Las personas con niveles educacionales bajo, en los países de bajo y mediano ingreso, pues que este nivel no era el mejor, presentaron una mayor incidencia de mortalidad de enfermedad cardiovascular y una salud más pobre en general. Tomé algunos datos de uno de las personas que más trabaja en prevención de la Universidad de Stanford, que es el doctor Maroon. Entonces, él en una de las presentaciones clasificó e hizo unas preguntas al público. De eso tomé que me pareció interesante. Entonces, en esta primera pregunta quiero preguntarles si la dieta baja en grasas es mejor que la dieta alta en grasas. Bueno, creo que muchos pensarán, como siempre se ha dicho, que se ha dicho las ventajas de la dieta baja en grasas, que es mejor, pero hay que tener en cuenta el tipo de grasas. O sea que esto es falso en cierto sentido. ¿Por qué? Porque si uno observa como en la imagen muchas de estas grasas saturadas, pues esas no serían las convenientes. En realidad hay que aumentar lo que se llaman las grasas de origen más que todo vegetal, como son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las monoinsaturadas son aquellas como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, los pescados azules, que son particularmente lo pescado como es el atún, el salmón, las sardinas, y también están los aceites de oliva como son además el de los poliinsaturados como el de canola, el de maíz y de, el de girasol. Es importante que ustedes van viendo que muchos de estas recomendaciones que les comento acá son no solamente para prevenir la enfermedad cardiovascular, sino para prevenir los tumores, tanto sistémicos como de todo tipo, para prevenir también lo que son las enfermedades neurológicas, como son la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y otro tipo de enfermedades del sistema nervioso. Además, hay que tener en cuenta que todas estas dietas que se están comentando son beneficiosas también ¿para quién? Para las personas que tienen trastornos mentales, como las personas con depresión, las personas con ansiedad, las personas con esquizofrenia, las personas bipolares. O sea que esta dieta en un momento se puede adaptar para todos los pacientes para lograr un beneficio a largo plazo. Respecto a los aceites hidrogenados y las grasas trans, pues vimos que estos aceites hidrogenados o grasas trans son los que en un momento se han utilizado y se han sometido a unas variaciones los aceites a cambios de temperaturas y para volverlos trans, o sea, para solidificarlos.
Hace muchos años se dijo que era mejor el consumo particularmente de margarinas y no de mantequilla, porque de pronto se podían beneficiar los pacientes disminuyendo la enfermedad coronaria por ser de origen vegetal. Pero con el tiempo se dieron cuenta que este tipo de grasas trans y aceites hidrogenados que se utilizan para todo lo que es pastelería, panadería y están presentes en muchos de los productos ultraprocesados, que es todo lo que viene en paqueticos, son muy perjudiciales para muchas de estas patologías que estamos mencionando. Entonces es muy importante tener en cuenta el consumo bajo de este tipo de alimentos. Este es un estudio muy interesante del doctor Armstrong que apareció en 1972 en la revista Circuit, en los cuales se hace la pregunta aquí: ¿los depósitos de colesterol, o sea, la arteriosclerosis, puede revertirse con la dieta? Pues mire, en este estudio muy interesante se tomó un estudio en los monos macacos rezos y se les inició una dieta sana, ¿cierto? Como lo que hemos estado tratando de decir, tipo mediterránea, o sea, baja en grasas, baja en carbohidratos, y se observó, ven ustedes en la gráfica que en la parte de abajo ¿sí? Se observa los controles de las personas que no siguieron esta dieta y se ve la obstrucción de las arterias coronarias. Y los monos que recibieron estas dietas en una forma, como se recomienda, o sea, el A, B y C, se observa que en realidad no se obstruyeron las arterias coronarias y pudieron seguir una existencia. Esto se hizo con solamente una intención de tratamiento con solamente de año y medio, y estos fueron los resultados. Hay algo muy común que se habla de los beneficios del aceite de pescado, o sea, lo que se llama como omega 3, que vienen en dos formas, o sea, como cápsulas o viene en forma en el pescado. Pero en realidad, las cápsulas se ha demostrado por diferentes estudios que no previenen los eventos cardiovasculares ni cerebrovasculares. No así, sí, sí previene el pescado y el consumo de los pescados grasos, como dijimos, el atún, el, eh, el salmón y las sardinas particularmente. Es importante pues conocer que no solamente estos tipos de alimentos tienen un beneficio, no solamente para controlar las patologías cardiovasculares, sino todas las otras que mencionamos, particularmente la ingesta de los granos integrales o cereales integrales. Está demostrado que sí mejoran o que previenen la enfermedad cardíaca. Así lo mismo pensando en otro tipo de patologías neurológicas y tumorales. Respecto a cuáles son las 3 S que se deben evitar en una dieta sana. Entonces, primero, la primera S, la grasa saturada, que muy bien que sabe más que todo es de origen animal. Segundo, lo que es la sacarosa, o sea, el azúcar, que no se debe consumir en exceso. Y particularmente evitarlo, que viene en mucho tipo de bebidas, y el otro que es el exceso de la sal. Entonces, acercándonos más, entonces podríamos decir que la dieta mediterránea es la que más se acerca por los diferentes estudios que se han realizado a través de los años en proteger contra todas estas enfermedades en común. O sea, lo que es la enfermedad cardíaca, el cáncer, el Alzheimer o enfermedades neurológicas degenerativas y también los trastornos de tipo mental. Muy bien, ahí ustedes pueden observar en general de qué se trata la dieta mediterránea. Hay un aumento de frutas y verduras en particular, también de leguminosas. Eso es una parte muy importante de la dieta mediterránea. Además, la importancia de los nueces, ¿no? Y los frutos secos, disminución en lo que son las harinas y todo lo que es pastelería,
y la importancia también que tiene, supongamos, cuando se habla de licores, siempre se ha dicho que el consumo exagerado de licor no es bueno ni para la salud cardiovascular ni para la salud en general, pero sí se recomienda, puede ser de 1 a 2 copas de vino tinto diario y va muy bien y ayudan a través de los polifenoles a disminuir el riesgo cardiovascular e incluso a producir beneficios en la piel, mejorando, disminuyendo así el envejecimiento por sustancias como lo es el resveratrol. ¿Cuáles son en sí entonces los 7 alimentos de una dieta mediterránea? Entonces, primero, los vegetales son fundamentales y podría decir que junto con las frutas podrían ser casi que la mitad del plato que se recomienda. Los granos integrales, se recomienda los granos integrales mucho más que lo que son los granos refinados, porque esto sí parece que ha mostrado beneficio. Dijimos que el pescado es el más importante, más que todo el pescado azul, como es el salmón, las sardinas, el arenque, la trucha, particularmente. Las leguminosas son muy importantes, ¿cierto? El frijol, las arvejas, las lentejas. eh, las nueces en general también son de particular beneficio y si se consumen derivados de la leche se recomiendan que sean bajos en grasa en general. Pues esto es básicamente los componentes importantes de lo que es una dieta mediterránea para evitar todas estas patologías que nos aquejan como humanos. Importante, mantenerse activo. La actividad es fundamental. Se recomienda que por lo menos 50 a 100, de 150 a 300 minutos semanales de ejercicio moderado. No es necesario entrar a un gimnasio, hacer ejercicios exhaustivos, intensos. Se ha encontrado que el ejercicio intenso, como la inactividad total, son perjudiciales para la prevención en general en salud. Este es un estudio que me parece importante mostrárselos, ¿cierto? Que es por el beneficio del ejercicio. Este estudio también se hizo en Macacus rhesus, ¿cierto? Apareció en la revista del New England Journal hace años y se sometió precisamente a 2 tipos de dieta para los monos. Una era la dieta heterogénica y sin ejercicio, y la otra era la dieta heterogénica con un ejercicio moderado. Y el beneficio se ve en la gráfica, que en la parte superior se observa que se formó más placa de ateroma en la arteria, ¿cierto? Ven la parte gris, y en la de abajo se observa que la arteria tiene un volumen mucho mayor y no se encuentra tanta placa de ateroma. Es importante pues hablar de conceptos tales como la importancia del colesterol, ¿cierto? Sabemos que hay un colesterol LDL, como se ve en la gráfica, que es el colesterol que se pega en las arterias produciendo los ateromas y obstruyéndolas con los años. Y hay otro que es el colesterol HDL, que es el de alta densidad, que es el colesterol que se ha dicho que es benéfico. Entonces, es una pregunta que se ha hecho que si se previene un ataque cardíaco aumentando el colesterol HDL. Primero que todo es muy difícil subir el colesterol HDL, porque ni con el ejercicio, ni con la dieta, ni con medicamentos se ha logrado subir. Y particularmente la niacina es uno de los que más sube, que es la vitamina B3, es la que más sube el colesterol HDL, pero en ningún momento se ha demostrado que disminuya la probabilidad de infarto o de enfermedad cerebrovascular. Es importante comentar ahora, hoy en día, la comunidad médica cuenta con un examen muy importante que es la lipoproteína A. Si se acuerdan que inicialmente les hablaba de la historia de mi padre y los hermanos que todos murieron de enfermedad coronaria, pues particularmente esta lipoproteína A nos habla de la parte hereditaria que podemos tener en un momento de la enfermedad coronaria. Si tenemos un nivel de lipoproteína A en sangre que se encuentra en niveles moderados o altos, pues lógicamente va a haber un riesgo que se dobla no solamente el de la edad, sino que se va a hacer mayor cuando se encuentra esta lipoproteína elevada, en valores que son a partir de 50
miligramos por dilución, o si se habla de nanomoles, es a partir de 70 nanomoles por litro. O sea, es importante tener en cuenta esto. Es uno de los exámenes que se recomienda en los pacientes o en las familias o en las personas que han tenido múltiples infartos. Respecto a las estatinas, pues se ha dicho que las estatinas en un momento dado pueden ayudar a que no se presenten los ataques cardíacos. Ha sido una de las mejores medicaciones a través de la historia en cardiología que han logrado disminuir esta posibilidad de reinfarto e incluso a nivel de prevención primaria. Los pacientes que tienen lipoproteína A idealmente deberían consumir las estatinas para disminuir los riesgos a futuro. Debemos tomar aspirina. Aspirina, ustedes saben que es un medicamento maravilloso de hace muchísimos años que viene de un árbol, pues muy conocido que inicialmente se encontró en Alemania y hoy en día es muy usada. ¿Pero todos debemos tomar aspirina? No. Particularmente deben tomar los que han tenido una historia de infarto, los que han tenido una historia de accidente cerebrovascular, los que según la escala de riesgo americana tienen un 10% o más de riesgo de tener un evento cerebro o cardiovascular a los 10 años. Eso lo deben tomar. Pues la dosis que se utiliza normalmente puede ser entre 80 y 100 miligramos al día. Y también se ha encontrado que puede prevenir, como hablamos también de la prevención de problemas en general, puede prevenir también el cáncer de colon. Resumiendo entonces así estas recomendaciones nutricionales que quise traer el día de hoy, es primero que todo el desconocimiento en nutrición y una mayor necesidad de vigilancia y control de la población y de los mensajes. Uno observa que muchas veces las nutricionistas a veces nos pueden ayudar muchísimo y nosotros no, los médicos no somos nutricionistas. Sabemos conceptos, pero en un momento tenemos que dejarnos guiar y ayudar por las nutricionistas en este tipo de pacientes. Entonces, hay dos ideas fundamentales que quiero dejarles acá. Hay una evidencia general que indica que un patrón saludable, rico en frutas, verduras, cereales integrales, pescados, grasas, legumbres y frutos secos, es muy importante para prevenir todas estas patologías que dijimos, la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos de tipo mental. Es importante entonces moderar el consumo excesivo de alcohol. Se ha dicho que el consumo moderado está bien. Idealmente, no pasar, particularmente el de mejor beneficio es el vino, no pasar de las 2 copas al día de vino, particularmente el tinto, también el blanco, pero particularmente el tinto es de mayor beneficio. Y consumir bajas cantidades de carnes rojas y procesadas. Esto es muy importante particularmente porque el aumento en estas cantidades de carne y hacerlo casi que todos los días va a aumentar entonces el riesgo de cáncer, ¿no? También evitar los granos refinados. Dijimos que los cereales integrales son los que debemos consumir y lo que son alimentos en general y bebidas azucaradas se deben evitar porque aumentan el riesgo de obesidad, aumentan el riesgo de diabetes. Sabemos que el sobrepeso también es factor de riesgo para todas estas patologías, la patología cardiovascular, las patologías oncológicas, las patologías neurodegenerativas, los problemas articulares y también los problemas de tipo trastorno mental. Bueno, creo que ese era el mensaje. Estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer y quería cerrar con esta frase del padre de la medicina, Hipócrates. En el siglo V dijo, somos lo que comemos. Muchísimas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, mi querido doctor Jorge Hernán. Mil y mil gracias por su valiosa, clara y muy importante conferencia. Estas recomendaciones son verdaderamente fundamentales para la vida. Tengo una inquietud y es, ¿se sabe o hay algún momento en la vida en que se debería iniciar a consumir la dieta mediterránea para poder lograr una mejor prevención o en cualquier momento en que se haga ella ya es importante? Digo porque pudiera haber diferencia entre alguien que inicia la dieta mediterránea a los 25 años a una persona que lo inicia a los 70. Doctor César, esta pregunta es muy importante. Idealmente, entre más temprano se inicie una dieta tipo mediterráneo sería lo más conveniente. Los invito a ver una serie de Netflix que se llama Los Sitios Azules. Y estos sitios azules particularmente integran la gente que vive en la cuenca del Mediterráneo, la población del Japón y particularmente un grupo que se ha especializado a nivel de California. En estos lugares se ha encontrado que la supervivencia y el beneficio de salud es tan grande que estas personas logran vivir más que cualquier otro habitante en el mundo. Sí, muy bien. Mi doctor Víctor Manuel Salamanca, muy buenas noches. El doctor Víctor Manuel quiere intervenir, de modo que el doctor está aquí dispuesto a atender sus comentarios o absorber sus preguntas. ¿Y él no puede hablar? El doctor Víctor, ¿qué le gusta hablar? Doctor Víctor, ¿puede encender el micrófono, por favor? Bueno, agradecer al doctor Jorge Hernán Jiménez por esta conferencia que nos ilustra, ¿no? Y ojalá para las nuevas generaciones cómo se debe comer en forma sana, algo que pues va a beneficiar la salud, el futuro, y nos ha mencionado las diferentes enfermedades que se dan con los hábitos inadecuados que tienen las personas y la alimentación, lo mencionó también, en los sectores más populares, más bajos, pues la posibilidad de obtener una alimentación al estilo mediterráneo, pues va a ser muy difícil si a veces no se consigue la alimentación en los sectores populares básica. La alimentación, bueno, ese factor social yo creo que es interesante mirar. Pero hay algo que quería yo aclarar en este sentido. Nosotros si ya conectamos la parte de la nutrición, de la cardiología y lo que es la salud mental. O sea, estos trastornos psicopatológicos que a mí siempre me han preocupado y en la clínica lo estamos observando es la anorexia y la bulimia, que más que todo se presentan en los adolescentes, que a veces tienen todas las posibilidades de comer sano, pero sus ansiedades le llevan a que su ingesta de alimentos pues sea desproporcionada. Y también se menciona lo de personas que consumen mucho licor, alcohol, los alcohólicos, que también esto afecta la salud cardiovascular y también el riesgo de enfermedades oncológicas. Pero entonces, allí sería cuando hay un trastorno emocional, estas personas que comen y comen sin control, pues también esto llevaría a riesgo cardiovascular. Y yo entiendo que el doctor Hernán Jiménez, pues, es muy cercano a lo mental también y a lo emocional y articular esto de las dietas con los estados psicológicos que a veces se presentan. O sea, siempre cuando hablamos de salud, hablamos de lo interdisciplinario y eso es lo interesante. Y esto que estamos haciendo eh, en Promédico es hacia la prevención y la Academia de Medicina del Valle, Comité de Educación a la prevención. Entonces, esa sería como mi inquietud, doctor Jiménez, a ver su punto de vista. Gracias, doctor Víctor. Sí, yo creo que es muy importante estos conceptos, porque si uno ve
la nutrición tiene dos extremos. Uno es la hiperalimentación, que en un momento puede no ser conveniente y particularmente, como vimos, para todas las patologías, lo que es la obesidad, o sea, el aumento del riesgo para la enfermedad cardiovascular, para la enfermedad oncológica, el cáncer, para las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos mentales, es, hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante, es un acompañante que está siempre ahí. Pero por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el otro extremo, que son los extremos de déficit nutricional, como son las patologías, como muy bien el doctor lo mencionó, la anorexia nerviosa y la bulimia, que ahí en realidad lo que está faltando es una nutrición adecuada, entonces se produce casi que una desnutrición de tipo moderno, porque ya día a día los alimentos van alcanzando para más personas que antes era un imposible. Día a día hay como un propósito de ayudar a nivel de múltiples organizaciones para que las personas tengan un sustento, pero observamos que hay esta corriente también de lo que es la anorexia y la bulimia, que tiene que ver mucho con la parte de trastorno mental. Si vemos muchas veces estas personas no solamente pueden tener anorexia y bulimia, sino que pueden tener otros problemas, depresión, ansiedad, trastornos de bipolaridad y muchas de estas otras patologías. Entonces es muy importante lo que usted mencionaba, doctor, de esa interconexión entre los diferentes campos de la medicina y las diferentes especialidades para poder solucionar los problemas que tenemos de salud. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jiménez. Muchas gracias, doctor Jiménez. Voy a dar lectura a algunos comentarios y preguntas. El primero es, doctor Jiménez, otros tipos de dietas se mencionan, por ejemplo, las dietas en áreas de alta longevidad en Japón, que no es mediterránea. Gracias, doctor Jaime, por sus preguntas. En un momento mencioné yo que había lo que se llama estas zonas azules de una serie que les recomiendo en Netflix. Sí se observa que en realidad una de las poblaciones que tienen menor mortalidad, particularmente en la isla de Okinawa, Japón, donde no solamente estas personas tienen una dieta muy parecida a la mediterránea porque es marina y ellos mismos cultivan sus leguminosas, sus frutas, entonces ellos alcanzan como un beneficio parecido a lo que es la dieta mediterránea. Entonces yo creo que ese es un dato interesante, pues por la pregunta que usted hace, doctor. Sí, y creo también que allí interviene mucho, o ve uno cómo interviene la relación familiar, el mantener la familia cerca, en especial de la persona que se está envejeciendo. Uno lo ve allí en las zonas azules, cómo estas personas viven muchísimo más tiempo y cuando están activos, mental y físicamente. Entonces, son dos factores también muy, muy importantes que usted, por supuesto, mencionó. La segunda pregunta o comentario es, doctor, una pregunta. Es del doctor Jorge Córdoba. ¿Es útil la medicación de atorvastatina? En mi caso, redujo el colesterol LDL, pero como dice usted, no se puede elevar el HDL. ¿Y eso? Sí, estimado Jorge, sí, es importante que las estatinas han cambiado históricamente eh, eh, la evolución de lo que es la enfermedad aterosclerótica, porque son de los medicamentos que han logrado bajar el riesgo coronario, el reinfarto, un nuevo accidente cerebrovascular. Particularmente son beneficiosas en bajar lo que se llama las lipoproteínas de baja densidad o LDL y disminuir incluso la placa aterosclerótica dentro de las arterias. Es claro que en un momento se pensó que si el HDL, o sea, la lipoproteína de alta densidad, era protectora, pues en realidad al subirla podía mejorar también la situación, pero ha habido múltiples estudios que se han realizado y en realidad no se ha podido demostrar hasta ahora
que el aumentar las lipoproteínas de alta densidad que tienen como el papel antagónico versus las lipoproteínas de baja densidad, en realidad no se ha logrado demostrar que se beneficien los pacientes disminuyendo el riesgo cardiovascular. Si hay sustancias como es la vitamina B3 que que suben muy bien las lipoproteínas de alta densidad, o sea, HDL, pero hasta ahora no se ha encontrado beneficio respecto a subir estos niveles de lipoproteínas de alta densidad. Porque es frecuente encontrar que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular y cerebrovascular tengan niveles bajos de esta lipoproteína que es protectora. O sea, no se sabe en realidad qué es lo que está sucediendo y eso todavía merece a largo plazo investigación o en qué forma se logra solucionar este problema que hay. Iván Rodríguez hace una pregunta muy interesante. Y es, ¿qué se considera ejercicio intenso y por qué es peligroso? Ayer justamente con un colega en el consultorio me preguntaba o me decía, ¿tú a cuántos deportistas de alto rendimiento has visto que sobrepasen los 90 años? Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Qué es ejercicio intenso y por qué es peligroso? Sí, doctor Iván Rodríguez, sí, con mucho gusto. Yo creo que podemos ir. Son dos puntos. Las guías recomiendan que lo que es el sedentarismo, o sea, el no ejercicio, y el ejercicio intenso tienen igual de riesgo de aumentar los desenlaces y los grandes enemigos cardiovasculares y cerebrovasculares. Hay que tener eso en cuenta, que los estudios muestran esto. Y una cosa muy interesante es un estudio que se hizo de un personaje, un atleta fondista, que se le llamó en Estados Unidos Mr. Maratón. Este señor, particularmente, que era muy conocido en todo Estados Unidos, murió de un infarto al miocardio. Y entonces se quería saber qué fue lo que le pasó. Se llevó a autopsia y se encontró que las arterias coronarias, aunque eran más grandes de lo normal, también tenían depósitos de ateromas, o sea, depósitos de colesterol. O sea que ahí viene entonces la precaución que se da generalmente últimamente en las guías de no hacer ejercicio intenso o exagerado. El ejercicio moderado, somos las personas de mayor edad, se benefician simplemente con hacer una caminata rápida, es suficiente. No es necesario hacer ejercicios más extenuantes y más fuertes. Está demostrado que lo que es particularmente el ejercicio de pesas, ese ejercicio que requiere levantar mucho peso, ese ejercicio es contraproducente en la enfermedad cardio y cerebrovascular. Es mejor otros tipos de ejercicio como es el ejercicio aeróbico, ¿cierto? Particularmente. Y el de más beneficios sencillamente es la caminata. Por eso es que ampliamente se ha recomendado que el mejor ejercicio para prevención es caminata rápida entre 150 y 300 minutos a la semana, ¿cierto? En un lugar que sea tranquilo, donde no haya contaminación, idealmente para las personas mayores, acompañado de una persona menor, porque pues lógicamente cuando una persona mayor puede tener este riesgo de caídas, que sería otro problema por la fragilidad de estas personas, pero está muy claro, ¿cierto? Evitar el sedentarismo, o sea, no hacer ejercicio y evitar también el ejercicio en exceso. O sea, usted probablemente que menciona el doctor Iván Rodríguez, de pronto se ha dado cuenta de que estas personas que muestran esos videos a veces, de pronto un futbolista muy nombrado con un estado físico envidiable y de pronto cae en la cancha por una muerte súbita de origen cardiovascular. Entonces ahí está muy claro ese ejemplo del riesgo del ejercicio intenso. Gracias, doctor Iván. Doctor César Iván, por favor.
Señor. Yo quería hacer una pregunta antes de alguno de los personas que estamos por el chat. Doctor, por favor, doctor, eh, quisiera preguntarle, por ejemplo, hay algunas personas que presentan una angina de pecho y sus arterias, revisan las arterias y están bien, no hay arteriosclerosis. Entonces, y presentan un gran dolor. ¿Por qué se presenta esto si no hay una obstrucción de las arterias, digamos, con ateromas? Bueno, yo le voy a trasladar al doctor Jiménez la pregunta. Sí, sí, al doctor Jiménez, precisamente. Gracias, doctor Víctor. Muy interesante esa pregunta, porque antes se pensaba que un infarto, tanto a nivel cerebral como a nivel cardíaco, era igual a la arteriosclerosis, que se estaban tapando las arterias. Pero con el tiempo, nuevas investigaciones llevaban a estos pacientes a cateterismo y se encontraban que tenían las arterias limpias y habían presentado un infarto como tal, habían presentado elevación de las enzimas cardíacas que sí decía que había tenido un infarto y tenía incluso los cambios a nivel del electrocardiograma. Pero las cosas no fueron, no solamente se quedaron ahí, sino que comenzaron a haber un subgrupo de pacientes que no tenían las arterias tapadas y a eso se les puso un acrónimo que se llama MINOCA, o sea, infarto de miocardio sin, sin las arterias ocluidas. Y además hay una patología que es más frecuente en mujeres que se llama el Takotsubo. El Takotsubo viene de una palabra japonesa que quiere decir ánfora o trampa de pulpos. Ustedes saben que tiene una forma de florero, el pulpo entra, pero no sale. Y entonces esta condición se presenta por una gran descarga de adrenalina en una mujer que tiene un intenso estado de ira y de descompensación, pero no hay arterias tapadas y no hay otro tipo de infartos, sino es una situación que de pronto a las horas el corazón vuelve a su estado normal y no sin ninguna consecuencia posterior. Son muy pocas veces las personas que después quedan con una falla cardíaca después de un Takotsubo. Y hay otra situación que particularmente es muy interesante que se llama la enfermedad coronaria de las microarterias, o sea, de esas arterias microscópicas que a veces son inclusive de muy difícil diagnóstico. Se necesitan unos exámenes especiales como un PET scan cardiovascular para saber si la persona tiene esta condición. Y entonces en esos casos puede ser, somos el diabético, puede hacer enfermedad coronaria microvascular, una persona que tenga el corazón grande y que ni siquiera haya tenido infartos, el hipertenso, muchas otras patologías cardiovasculares por ese problema en la microcirculación pueden hacer una enfermedad coronaria y darles episodios de angina, como como si fuera una angina común y corriente. Incluso pueden terminar en un cateterismo y en el cateterismo se vieron que las arterias estaban en muy buen estado. Hay otros casos que a veces puede que no estén las arterias ocluidas, sino que puede que sí tengan algunas, lo que se llama placas de colesterol en algunas de esas arterias, pero también se considera que no es una enfermedad coronaria obstructiva. O sea, ese es otro tipo de angina también que se puede presentar. Y hay que tener en cuenta, doctor Víctor, usted muy bien lo sabe, que es lo que se llama el estrés psicológico, laboral, el estrés de los médicos. Este tipo de estrés es que el que de pronto produce todas estas angustias y todas estas situaciones, en realidad, los problemas económicos, y todo esto puede llevar a una angina, ¿no? A una angina de pecho, y de pronto esta persona no necesariamente va a tener las arterias ocluidas. Gracias, doctor. Gracias, doctor Jiménez, por su respuesta. Caramba, ¿cuánto aprende uno cuando está con un erudito aquí al lado? Cosa que Sí. no. Sí, definitivamente el ejercicio en exceso es una sobrecarga y el organismo está diseñado para carga, pero no para una sobrecarga, ¿no? Veamos aquí otra pregunta. ¿Puede el ejercicio aeróbico revertir hipercolesterolemia, doctor Jiménez?
Sí, más abajo, vamos a ver si. Sí, sí, pero sí hice la pregunta. Sí, Ok. ¿puede el ejercicio? Sí. Sí, está demostrado como quise mostrar en un momento dado el beneficio del ejercicio. Ha habido estudios particularmente en animales, como es el Macaco rhesus, creo que fue un estudio que se hizo en el New England hace años, y que estos macacos rhesus se pusieron en una dieta aterogénica, un grupo que no hacía ejercicio y el otro grupo hacía un ejercicio moderado, y se observó que los que se hacían ejercicio moderado, posteriormente estos animales se sacrificaron y vieron que las arterias efectivamente tenían ateroma, pero estos monos no fallecieron y no murieron, y ahí se observaba no solamente que no hubieran muerto, sino que se observaban que las placas de ateroma habían sido mucho menores que las placas de ateroma o de colesterol que se habían formado en los monos macacos rhesus que no hacían ejercicio. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Jiménez, y vamos a tratar de resolver las siguientes preguntas. Buenas noches. Las sardinas y el atún que vienen enlatadas, ¿funcionaría de igual manera para obtener el omega 3, teniendo en cuenta que las personas de bajos recursos tienen mayor accesibilidad al producto enlatado que al pescado fresco? Especialmente en estos tiempos, ¿no? Mi doctor Jiménez. Excelente pregunta, doctor. Sí, definitivamente eh, hay en muchos sitios lejanos en realidad que no se puede consumir el pescado fresco. No hay la posibilidad de tenerlo, pero sí hay la posibilidad de conseguir el pescado enlatado. Sí, se ha encontrado que el pescado enlatado, particularmente las sardinas, preservan este componente importante de omega 3, ¿cierto? Para beneficio de los pacientes particularmente cardiovasculares, o para los pacientes, para disminuir el riesgo en los pacientes como neuroprotección o los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. O sea, que sí se observa, se continúa el beneficio en los productos enlatados del pescado. Gracias, doctor Jiménez. Es probable que tengamos alguna dificultad con la cámara, pero bueno, lo más importante es que nos escuchen, ¿no? La siguiente pregunta, que es la última, La cámara mejoró. pues ya se arregló. La suplementación con aceites omegas derivado de pescado mencionó que funcionaba mejor comer el pescado que los suplementos de aceite. Entonces, ¿qué recomendación hay sobre manejo complementario de dislipidemias? Sí. Comenté de una persona muy experta que es el doctor David Maroon de la Universidad de Stanford. Él es el jefe del Departamento de Prevención Cardiovascular en esta universidad en California, y precisamente en una reunión le hicieron esta pregunta y él respondió pues que en realidad los omegas particularmente se había encontrado que tenían mucho más beneficio cuando se consumían como el pescado, o sea, el pescado graso, que es el atún, que es el, eh, la trucha, el salmón, la caballa, las sardinas. Consumir ese pescado es más importante y es una forma de que el organismo lo ingiera y ingiera ese beneficio de los 3 omega, pero no tanto así se alcanza en las cápsulas ni en otras formas de aceite de pescado industrializado. Eh, Menciona también si hay alguna recomendación complementaria en el manejo de dislipidemias. Pues en un momento dado los omega 3 se recomendaban porque pues decía que el consumo de las cápsulas y todo eso podía ser beneficioso, y como acabo de mencionar, en realidad el beneficio se pierde, de mejor consumir directamente el pescado, ¿cierto? Se ha dicho de pronto que pueden tener algo de beneficio en bajar los triglicéridos, particularmente se ha dicho recientemente
como en las últimas guías de dislipidemia. Y también se ha mencionado respecto no solamente el consumo de pescado, que es mucho más beneficioso que estar consumiendo las cápsulas, pero también se ha encontrado un beneficio para que los pacientes cardiovasculares eviten la arritmia más frecuente de la humanidad, que se llama la fibrilación auricular. Eso también es interesante respecto al beneficio del consumo de los 3 omega, particularmente directamente del pescado. Apreciados colegas y amigos que nos visitan, que están presentes, muchísimas gracias por participar en este miércoles médico en el nombre de Promédico y de la Academia de Medicina del Valle del Cauca. Y un agradecimiento, por supuesto, especialísimo para el doctor Jorge Hernán Jiménez, que nos ha traído esta conferencia tan absolutamente práctica, tan bien llevada, tan amena, y que tanto beneficio nos hace a todos los que hemos tenido el privilegio de escucharla. Me llamó mucho la atención, me parecieron muy interesantes las imágenes de su conferencia. En la medida que usted hablaba, esas imágenes le llegaban a uno muchísimo más. Yo veo por ahí la mano quizás de Lisa en esta conferencia, de modo que también una felicitación para ella. Gracias, doctor. Y para la doctora Brigitte, por supuesto que, como siempre, la veo allí y hoy, pues, con mayor razón, siendo su esposo el conferencista. Mi querido amigo, distinguido colega académico, Jorge Hernán Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. querido doctor César. Felicitaciones. Gracias por su compañía. Bueno, señor, con todo Gracias gusto. a todos por escucharnos. Feliz noche. Damos por concluido miércoles médico.